Vamos a comenzar con un repaso. Supuestamente vamos a ver nosotros hoy lo que vimos en el otro salón, que es cráneo y cuello. Mañana vamos a ver miembros tórax y miembro superior, y el miércoles vemos todo lo que es miembro inferior, y ya después repasos normales más compactos. ¿Sí? Vamos a empezar con lo de hoy. Tenemos unas arrugas transversales, resultado de un músculo que es el frontal. No existe músculo occipito frontal continuo porque hay una ponerosis que quedamos que tiene forma rectangular y que recibe adelante al frontal y recibe atrás al occipital y a los lados a los temporales. Vemos acá un músculo que va a rodear normalmente a los párpados, que está en relación con las órbitas y que se llama orbicular de los párpados. Otro que está alrededor de la boca, que es el orbicular de los labios. Un músculo rectangular, que es el más fuerte de los músculos de la masticación, tema TT, temporal, macetero, cerebral interno y externo. Y este músculo es el macetero. Aquí normalmente se aloja una glándula pegada al oído, parótida, su nombre dice para junto al oído, ¿está bien? En donde va a salir un conducto que lleva la saliva de esta glándula, un conducto parótido de esteno, que pasa superficialmente a este, y como vamos a ver en las diapositivas, se dobla el ángulo recto y atraviesa un músculo en la profundidad que se llama mucinador, que es el que sirve para silbar, para soplar, los jazzistas, trompetistas, todo eso utilizan ese músculo que es el mucinador. El músculo que divide nuestro cuello, el esternocleidomastoideo, el que le da la forma a nuestro cuello, el trapecio, y el que nos forma los triángulos también acá abajo, las clavículas. Pasa la que sigue. El cráneo normalmente es el ejemplo clásico de lo que es la protección, porque va a proteger a todos los órganos de los sentidos, como también al neurocráneo, que es el encéfalo, el cerebelo y el tallo cerebral. 22 huesos constituyen este cráneo y hay diferentes partes para su estudio. Bóveda craneal, ¿verdad?, como la base del cráneo, como el neurocráneo y el víscerocráneo, que son 14 o 15 huesos que se describen como el esqueleto de la cara. Pero hay una cavidad orbitaria, hay una cavidad nasal, hay una cavidad bucal, hay una cavidad auditiva y cavidades amepo, anterior, medio y posterior, para los lóbulos de los hemisferios cerebrales y el cerebelo en la parte posterior y el tallo cerebral. Entonces, vamos a empezar parte por parte. Frontal. Este frontal tiene la forma de una pala, tiene 3 bordes, tiene 2 caras. En los bordes, un borde está hacia adelante y abajo, es este. Se llama órbito nasal porque participa en la órbita y participa en la región nasal, escotadora nasal, donde los huesos propios de la nariz y las apófisis ascendentes de este hueso, que es el maxilar, se articulan en una zona conocida con el nombre de nación. Por encima de esta área, en algunos cráneos, como resultado de 2 frontales, está la sutura metópica, que es, en ocasiones está y en ocasiones no está, y su presencia no significa nada, nada más tener en cuenta que no es una fractura frontal, sino que es una sutura de fusión del hueso. Tenemos un borde que va hacia atrás, que es este, que sería póstero superior, y entonces este se va a articular con los parietales, pero al mismo tiempo este se proyecta de atrás, vean este borde, este es póstero inferior y se articula con el color amarillo. ¿Cuál es el color amarillo? Ala menor de esfenoides, y entonces tenemos un borde póstero superior parietal, póstero inferior esfenoidal, anterior inferior órbito nasal. 3 bordes, 2 caras. Esta es la escama y la que está acá arriba se llama porción orbitaria porque forma el techo de la órbita. ¿Está bien? El mnemoteico en este caso sería eso, como dicen los cubanos, eso. Eso es escama y la podia orbitaria y 3 bordes que es A, P, C. Anterior, póstero, superior, póstero, inferior. Los nombres órbito nasal, parietal y esfenoidal. ¿Sí? Vemos unas órbitas que presentan unas estructuras circulares que corresponden a la base de la órbita y como los conos que sirven para tomar agua, están proyectados hacia adelante y afuera. De tal manera que los bordes internos son paralelos y los bordes externos
son convergentes y si seguimos la línea vamos a estar exactamente en la hipófisis, en la fosa craneal media. Quiere decir que los bordes internos o paredes internas nunca se van a encontrar, pero las paredes externas, si las seguimos, vamos a estar en la silla turca. ¿Ok? Tiene un suelo, tiene un techo, tiene una pared medial y tiene una pared lateral. Si nosotros vamos siguiendo los colores, dijéramos nosotros que esto que corresponde al frontal y este amarillito que corresponde al ala menor del esfenoides sería el techo de la órbita y su mnemoteco es FEM como mujer, la F de frontal y M esfenoides ala menor. ¿Está bien? De la misma forma como el paladar constituye, ¿verdad?, el techo de la cavidad bucal y el suelo de la cavidad nasal formado por MAPA, que es maxilar y palatino. De la misma forma, esto va a formar el suelo en la fosa craneal anterior y el techo de la órbita, como el diafragma forma el techo del abdomen y el suelo del tórax. ¿Está bien? Luego vemos este color, con este color y este color, y nos referimos a la pared externa. Y su mnemotécnico es malar, mayor del esfenoides y frontal. Y su mnemotécnico es igualito al de la base, from. Porque mamá que está acá y from que está acá arriba son los tres huesos que van a configurar la base de la órbita. Bueno, están en el 2. Entonces, lo bueno es que todos son mis alumnos, así que no hay ningún problema. Entonces, esta partecita que está acá se llama hendidura, que está en el propio esfenoides, es la esfenoidal orbitaria superior. Y acá hay otra hendidura que está entre el color amarillo y el color verde, que se llama esfenomaxilar o hendidura orbitaria inferior. Y este es un conducto óptico que nos lleva directamente a los lados de la silla turca. Conducto óptico. Aquí vimos nosotros un mnemotécnico que era 3.456 venas oftálmicas, donde el 3 significa motor ocular común, el cuarto el patético, el quinto nada más su rama oftálmica porque tiene 3 ramas el trigémino, y el sexto ¿cuál es? Motor ocular externo, también llamado abducens, y las venas que salen de aquí, que es la oftálmica superior y la oftálmica inferior, que se van a dar un encuentro allá adentro con el seno parietal para formar los senos cavernosos. Y aquí abajito aparecen 2 nervios con 2 arterias que se llama NISI, nervio infraorbitario, que sale en este agujerito de acá, y cigomático facial que sale por este agujero que está acá. Quiere decir que en la base de la órbita hay 3 orificios, uno superior, inferomedial, inferolateral, ¿sí? Supraorbitario, infraorbitario, cigomático facial. Vemos este orificio de aspecto piriforme, ¿qué es eso? Y entonces vemos que directamente existe una lámina perpendicular del etmoides, ¿correcto? Y si fuera transparente, aquí trazaríamos una línea horizontal que sería la lámina horizontal del etmoides, que terminaría a los lados con unas pequeñas cortinas, que es esta y esta, para formar parte de la pared medial de las órbitas. Y entonces se llama lámina orbitaria porque participa en la órbita, en la pared interna, y también se llama lámina papirácea porque es transparente y delgada, como el papel papiro. ¿Está bien? Y entonces vamos a encontrar que si vemos aquí, aquí está el hueso del ungis, o choquezuelo, lagrimilla, le dicen como un hueso lagrimal, ¿sí? Junto con el frontal, junto con el etmoides y el esfenoides, decimos que la F es esto que constituye la pared interna de la órbita: lagrimal, frontal, etmoides y esfenoides, 4 huesos que participan en la pared medial. En el techo estaba FEM, frontal y esfenoides. En la pared externa estaba from, que era malar, mayor de esfenoides y frontal. Y en el suelo está mamá, y el que está acá atrás es la apófisis orbitaria del palatino. Y su mnemotécnico es mamá, ¿sí? Palatino, malar por fuera y maxilar por dentro. Este hueso que ocupa el centro del cráneo es el maxilar superior, y este hueso tiene 5 partes. Su mnemotécnico es capacifrón, donde la C, que es el cuerpo, que aloja al seno maxilar más grande o de Higmore, y que se llena de material purulento, ¿verdad? En una cirugía que se conoce
Galway look, ¿correcto? Y tenemos una apófisis ascendente, una apófisis lateral, una apófisis posterior y una apófisis inferior. Esta apófisis inferior recibe a los dientes, se llama alveolar. Pero esta apófisis lateral se articula con el malar y se llama apófisis malar, ¿verdad? Esta apófisis posterior se articula con el palatino y se llama palatina. Y esta apófisis se articula con el frontal, es ascendente o frontal, y su mnemoteico es apacifrón. Alveolar, palatina, cigomática, frontal. ¿Correcto? Este hueso, entre los 6 a 12 años, empieza a crecer en forma vertical y la cara redondita propia de la niñez se convierte en una cara más alargada propia de la adolescencia. O sea que el que nos hace cambiar el aspecto de la niñez a la adolescencia es el hueso central, que es maxilar superior. ¿Sí? Aparece el maxilar inferior como el hueso más fuerte, el hueso que se utilizaba como un arma de defensa. Las quijadas de los burros y de los caballos se utilizaban en defensa, ¿correcto? Y algunos carnavales acá en nuestro medio todavía en el martes de batalla se volvía grueso esto, porque el relajo se convertía en muertos y heridos, como pasaba en el martes de la batalla de carnaval, ¿sí? Afortunadamente eso ya no se utiliza, ¿sí? Estos son los agujeros mentonianos. Esta es una línea oblicua que viene del borde anterior de la rama ascendente de maxilar, y esta es la sínfisis mentoniana, y lo que sobresale la protuberancia mentoniana, ¿correcto? Entonces, frontal, ¿correcto? Vemos acá el amarillo esfenoides, vemos el verde aquí maxilar superior, vemos el color natural que es maxilar inferior, y vemos acá una H perfecta que corresponde al esterion, FED para. La F de frontal, la E de esfenoides, la T de temporal y par de parietal. En el fondo de esta zona, conocida vulgarmente como 100, se encuentra la rama anterior de la arteria meningia media, no la meningia media. ¿La que sigue? Un acercamiento de la órbita nos indica que hay una pared medial. Aquí está. Su mnemoteico es, ¿qué hueso es este? Lagrimal unguis, frontal, etmoides y esfenoides. La F es. De pronto vemos al frontal y esfenoides menor como parte del techo. Entonces la parte lateral, fron, malar, mayor del esfenoides, frontal, y ese rosadito que está por acá, que es el palatino, junto con mamá, que es malar, y maxilar, forma la parte inferior. Veamos cosas importantes de cada región de la órbita. Lo más importante es este conducto que está acá, que es el conducto infraorbitario, en donde nosotros decíamos que el ganglio de Gasser, ¿en dónde está, Eduardo? En el cabo de Meckel, que está en la superficie lisa del peñasco, cerca de su vértice. Allá se aloja y salen 3 ramas del nervio trigémino, o MAMI, oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior. Pero recordamos que el ala mayor del esfenoides tenía 4 orificios, era Robé, redondo, oval, besario y espinoso. ¿Qué pasa por el redondo? Entonces el maxilar superior, cuando sale por el redondo, queda debajo del nivel de la órbita y cambia automáticamente de nombre. De maxilar superior ahora se llama infraorbitario. Se mete por el conducto y sale por este agujero infraorbitario, ¿correcto? En la pared interna va a haber una pequeña elevación aquí a este nivel que se llama tróclea, ¿sí? Es donde va a estar el oblicuo mayor insertándose a este nivel. En la pared superior o techo, en la porción anteroexterna, hay una depresión aquí, una concavidad que se llama fosita o foseta lagrimal, donde se aloja la glándula lagrimal que produce nuestras lágrimas, ¿correcto? Estas se vierten sobre el globo ocular y van a caer a los conductos. Bueno, para que no sea ciencia ficción, mejor vamos a verlo. Pon el visual index. ¿A que sigue? Next. Next otra vez. Seguimos. Ya estamos llegando. Perfecto. No respires, aguanta. Vean ustedes, ¿dónde se encuentra la glándula lagrimal? ¿Correcto?
¿Cómo se vierten las lágrimas por pequeños conductitos que van a humedecer nuestro globo ocular? Los párpados hacen su reflejo normal, ¿verdad? En donde cierran y abren hasta llevando la lubricación al ojo, y por un fornix o un fondo de saco que ven aquí y otros de acá que se llaman conjuntivales, las lágrimas vienen y se meten por estos conductitos que están aquí, ¿verdad? Y se meten a este conducto lacrimonasal que está en la pared lateral de la cavidad nasal. Por eso cuando ustedes respiran profundamente, suspiran, bostezan, comprimen el conducto y las lágrimas se vierten por acá. Entonces se produce la lágrima por acá, pero lloramos por la parte interna de la comisura palpebral, ¿correcto? El bostezo es algo contagioso porque lo ves a uno y bosteza el otro y luego lo bosteza el otro y así va corriendo por el mundo los bostezos. Muy bien, entonces ya tenemos acá, bueno, ya la que sigue. Y aquí se ve cómo están los conductitos, vean, ¿correcto? La glándula lagrimal en su poseta lagrimal, los fondos de saco conjuntivales, cómo entra aquí y cómo se encuentra esto. Cuando nosotros respiramos se presiona esto y entonces se vierten las lágrimas a este nivel. Muy bien. Regresamos al cráneo, visual index. Muy bien, perfecto. La que sigue. Es una escala, ya. Muy bien, recordaremos nosotros que los huesos a nivel de la región nasal existen pequeños espacios en los huesos, senos paranasales. Su mnemotécnico es FEM otra vez. La F de frontal, ¿sí? La E de etmoidal, la M de maxilar y la E que está al fondo, la esfenoidal. Ahorita las vamos a ver en un corte sagital. ¿La que sigue? Esta es una vista lateral del cráneo en donde vemos nosotros la convexidad de los huesos del cráneo. Dos finalidades. Al tener la convexidad, nos da un poquito más de espacio del endocráneo, de la cavidad endocraniana. Pero el traumatismo, como está convexo, continúa y no se estaciona en el cráneo. Porque si fueran superficies totalmente rectas, el impacto sería directo y las fracturas estarían muy fácilmente en el cráneo presentes. En la parte lateral tenemos acá 1, 2, 3 y 4 huesos, 1, 2, 3 huesos. Esta es la parte superpuesta, se llama asterio, ¿sí? Su mnemotécnico es pote, la P de parietal, la O de occipital y la T de temporal. En el fondo de esta región está pasando desde aquí del inion el seno lateral, que luego va a venir bajando para salir aquí como yugular interna. Entonces en el fondo del asterion se encuentra el seno lateral. Y en el fondo del esterion, la rama anterior de la arteria meningia media, en un mnemotécnico que dice, ¿cómo dice el mnemotécnico? En donde está el frontal, la E de esfenoides, la T de temporal y parte parietal, ¿correcto? Una sutura en forma de H bien definida, en cuya profundidad se localiza la rama anterior o división anterior de la meningia media. Muy bien, vemos esto que es el maxilar inferior, que es el hueso más fuerte, que presenta una rama ascendente de aspecto cuadrangular o rectangular, un borde superior que es la escotora mandibular, dos apófisis coco, coronoides, condilia, borde posterior, borde anterior que se divide en línea oblicua externa y la que va por dentro, línea milioidea. Y aquí tenemos el ángulo del maxilar inferior y a 1 o 2 centímetros por delante pasan los vasos faciales, ¿correcto? Pasamos a la que sigue. La anterior. Este hueso temporal es un hueso que presenta normalmente 5 características importantes. ET, la E de escama, la T de timpánica, la E de estiloides, ¿correcto? Lo que no podemos ver aquí es la porción petrosa que se dirige hacia la silla turca y esta porción que es la mastoidea, que es la región petromastoidea. Son 5 elementos que tiene el temporal: escama, timpánico, estiloides, petromastoidea, ¿sí? Pero vemos este hueso parietal, ¿correcto? De un hueso rectangular que presenta 4 bordes, ¿sí? Cuyo mnemotécnico es sapim, ¿sí? Como sapo, ¿sí? Con cariño sapim. Este es superior, anterior, posterior, inferior. 4 bordes, superior, ¿sí? Anterior, posterior, inferior
que viene siendo para el frontal, para el occipital, para el ortoparietal y para el temporal, ¿sí? 4 ángulos importantes, donde va a ir el bregma, donde va a estar lambda, donde va a estar la entérica y donde va a estar la astérica en el neonato recién nacido, fontanelas, ¿se acuerdan? ¿La que sigue? Y un acercamiento nos indica que el esfenoides es un hueso irregular que presenta un cuerpo que aloja a la hipófisis. Tu, fo, qua. ¿Qué era eso? Entonces, esto tiene 3 pares de apófisis. Amá, amé. ¿Qué les recuerda? El plexo lumbar. Entonces, dice aquí apófisis, alas mayores, amé, alas menores. Esta parte que son las pterigoides, son los 3 pares prácticamente que presenta de apófisis este hueso irregular que es el esfenoides. Y con eso recordamos al principio que los huesos tenían articulaciones fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Que cuando hablamos de sinoviales, Paco entró en silla de montar, era todo el pivote, artroria, ¿sí? Condilia, enartrosis, trocleartrosis en silla de montar, ¿sí? Y también hablamos de huesos que si eran cortos, que si eran largos, que si eran planos, que si susilacopla, supernumerarios, sesamoideos, irregulares, largos, cortos y planos. Ok, y también quedamos en conclusión que la apófisis estiloides, ¿qué significa? Que tiene forma de punta y hay apófisis estiloides del radio, apófisis estiloides del cúbito, la apófisis estiloides del temporal, la apófisis estiloides en la base del tercer metacardiano, o sea que se agudiza el hueso terminando en forma de punta. Muy bien, la que sigue. Esto es una radiografía de cráneo en donde vemos a po, anterior, medio y posterior, donde está la crista Galli, donde está la silla turca, donde está el agujero magno, en donde aparece este seno que es el frontal, que es el esfenoidal. En este espesor estaría normalmente los etmoidales, y este grande que está por el fondo, seno de Higmore o seno maxilar. ¿Correcto? ¿La que sigue? Si hacemos un corte sagital, cuando nos hablan de que en el cráneo existen 85 orificios para su estudio, ¿está bien? Con eso pueden apantallar a cualquiera, ¿sí? Y cuando te pregunten cuáles son, sabes que ahorita no tengo tiempo, pero luego te lo voy a decir, ¿sí? Pero solamente con saber que son 12 pares craneales, tienen un mínimo de 24 orificios, ¿sí? Y solamente con saber que el trigémino tiene 3 ramas y cada uno tiene su orificio específico, o sea, así vamos aumentando, y que si la carótida entra al cráneo por un orificio, y que si la maxilar interna entra por otro, y así por el estilo, vamos viendo un montón de venas, arterias y nervios que nos dan esos orificios. Veamos. Aquí aparece la cara medial de la cavidad nasal, ¿sí? En donde aparece esto. ¿Qué es esto? Etmoides. ¿Qué es esto que está acá? ¿Esto qué es? Aquí. Entonces, este es el seno esfenoidal, esta es la silla turca, las apófisis clinoides anteriores, la lámina cuadrilátera, la articulación basi-esfenoidal, donde va a estar el clivus, ¿sí? Y vemos el peniastro del temporal, que presenta esta bolita que se llama meato auditivo interno, donde va a estar el facial y el auditivo, correcto, porque aquí en el yugular va a estar entre 2 senos, glosofaringio, espinal, neumogástrico, entre el seno lateral y el seno petroso inferior. Y aquí está el conducto del hipogloso, quiere decir que el primer par craneal está acá, el segundo par craneal está en el conducto óptico, el 3, 4, 5 y 6 en el hendidura esfenoidal, el 7 y el 8 en el meato auditivo interno, 9, 10 y 11 en el agujero yugular, y el 12 en el conducto del hipogloso. Pero además, podemos ver este color verde, ¿a quién le pertenece? Y este color rosadito. Entonces, mapa es lo que va a formar el techo de la cavidad bucal, pero el suelo de la cavidad nasal. Entonces, si yo estoy en la cavidad nasal, el piso es maxilar y palatino, pero en la línea media, ¿quién estará? Entonces va a estar evo, que es etmoides y pómero. Y si normalmente voy a ver la pared lateral, tendré que empezar con este hueso para terminar con este hueso que está acá. Pasa la que sigue.
Aquí lo tienen. Aquí tenemos al seno frontal, a los senos etmoidales, al seno esfenoidal, y aquí tenemos la pared externa que viene namu, nasal, maxilar, ungis. Namu, nasal, maxilar, ungis. Etmoides, palatino, pterigoides interno. El hemotéico dice namu hepatín. Son todos los elementos que hay en la pared lateral, desde el que está más anterior, que es el nasal, hasta el más posterior, que es el pterigoides a la interna, ¿sí? Pero si nosotros vemos el techo, ahora que es lo único que nos falta, en vez de decir la fees, que vimos en la pared medial de la órbita, decimos na fees. Nasal, frontal, etmoides, esfenoides. Na fees. Todo esto constituye el techo de la cavidad nasal. Conclusión: el suelo está formado por mapa, ¿está bien? El techo nafe-es, la pared lateral namu-e-patín, ¿correcto? Pared medial evo, etmoides y vómer, ¿correcto? Tiene un orificio de entrada, ¿cómo se llama? Narina. Tiene un orificio de salida, coana. Si yo voy caminando normalmente y entro por la nariz, por la narina, y veo la pared medial a evo, y veo la pared lateral namu y patín, sigo hasta el final donde está la coana, me agarro normalmente la pared medial y la pared lateral y veo al frente. ¿Qué voy a ver al frente? La nasofaringe. Aún como se quita la mucosa, ¿qué vértebra voy a ver al fondo? C1, que es el atlas, correcto. En cambio, si estoy en la cavidad bucal, claro, si estoy en la cavidad bucal, entonces ya voy a estar C2 a C3. Muy bien, pasamos a la que sigue. Las vibrisas, que son? Vibrisas son los pelitos que están allá en el vestíbulo bucal, en el vestíbulo nasal. ¿Y el hueso turbinar cuál es? El cornete inferior. Y aquí tenemos la bóveda craneal, formada por 4 huesos: parietales, frontal, occipital, 3 suturas: sagital, lambdoidea, frontoparietal o coronal. Corte que va por acá, coronal, divide el cuerpo en anterior y posterior. Corte que va por acá, en mitad derecha y mitad izquierda. Si normalmente no son mitades, sería un parasagital, que es la definición correcta que ves que el libro dice. Aquí, sagital, lo que está al ladito, parasagital. La que sigue. Si estos 4 huesos no existen en el recién nacido, se llama anencefalia, y es un motivo médico para interrumpir la gestación, porque no va a haber ningún futuro para ese bebé. Pero si la paciente decide llevar los riesgos, no se le puede obligar a que tenga que ser interrumpido ese embarazo, ¿sí? En la superficie interna vemos un surco por donde va a pasar el seno sagital superior, unas depresiones que son granulaciones arrabiales de Pacioli que forman todo esto, donde se absorbe el líquido cefalorraquídeo, y unas arborizaciones resultados de las ramas anteriores y posteriores que vienen de la meningia media. ¿La que sigue? Y si vemos la cara inferior, vemos a mapa, maxilar y palatino. Vemos a las coanas. Vemos aquí al vómer. Vemos acá todo el amarillo que corresponde al esfenoides. Vemos al robé, donde estaba este que viene siendo el... ¿Qué agujero es este? Oval, y este que corresponde al besario. Este es el espinoso, el besario es inconstante y el agujero redondo. Muy bien. Aquí vemos un agujero en la cara inferior del peñasco, que es el agujero carotidio, donde la carótida entra al cráneo. Y vemos acá la mastoides, una ranura digástica y un canal para el nervio occipital. Y vemos acá el agujero occipital, los cóndilos, el tubérculo faríngeo, la cresta occipital externa, la protuberancia occipital externa, la línea curva superior del occipital, la línea curva inferior del occipital, ¿correcto? Y nuevamente el tubérculo faríngeo. ¿La que sigue? Y en la base del cráneo hay unas líneas punteadas aquí que delimitan a MEPO, la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. En la fosa anterior tenemos 1, 2 y 3 colores. Quita las etiquetas.
Vamos a ver, Regina. ¿Qué es esto? Muy bien, la crista gallia. Aquí, ¿qué hueso? Frontal. ¿Y aquí? Esfenoides. Fosa craneal anterior, 3 huesos, mnemoteico F. Etmoides, frontal, esfenoides. Pero cuando vamos a la parte media, tú misma, Regina, todo esto, esfenoides, acá, temporal. Fosa craneal media, el extraterrestre, ET. ¿Sí? Esfenoides y temporal. Y Andrea, acá atrás, esto, esfenoides, temporal y el occipital, eto. ¿Sí? Esfenoides, temporal y occipital forman los 3 huesos de la parte posterior. Conclusión: F, ET y eto son los 8 huesos que participan en la anterior, en la media y la posterior. Salen muchas preguntas. ¿Cuáles? Es el componente principal del anterior, frontal. Es el de la media, esfenoides. El de la posterior, occipital. Es la característica principal del anterior, crista gallia, de la media, de la posterior. Entonces, aquí tenemos una serie de agujeros, donde está el redondo, donde está el oval, el vestario que no lo vemos acá, y el espinoso. Vemos la hendidura esfenoidal que se encuentra por acá, el agudo rasgado anterior, agudo rasgado posterior, el meato auditivo interno. ¿A que sigue? Que no lo queremos ver a colores al natural. Aquí está el natural, vemos acá esta protuberancia occipital interna, es la confluencia de toda la sangre venosa del interior del cráneo, donde viene aquí un seno venoso que se llama sopo, seno occipital posterior, donde viene uno que viene aquí, da toda la vuelta, interno sagittal superior, donde sale este que es el seno lateral, su porción sigmoidea, sale, se convierte en golfo de la yugular y desciende en la pared lateral del cuello para unirse con quién. La yugular con quién se va a unir, con la subclavia para formar el tronco venoso brachiocefálico y junto con el otro para formar la vena cava superior. Ok, la que sigue. Y este es el cráneo de un recién nacido, donde aparecen zonas de membranas, donde son las fontanelas anterior, que es la grandota, de aspecto romboidal, una fontanela posterior en la línea media, que es la lambdoidea, una fontanela antero-látero inferior, que es la fontanela eptérica, y una fontanela postero-látero inferior, que es la fontanela astérica. ¿Sí? 6 fontanelas, 2 de cada lado y 2 en línea media, 6 fontanelas. Pasa aquí. Y aquí vemos normalmente que esta fontanela es importante en obstetricia, porque hacemos un tacto para saber cómo está, dónde está el occipucio. ¿Dónde está el occipucio acá? ¿Estaría hacia el pubis o hacia el sacro? Hacia el sacro. Entonces decimos que esta variedad se llama occipito posterior. Y este bebé ya no nace con eso, porque está extendido.